Qué gusto es estar con ustedes en este día y hablar de uno de mis temas favoritos. ¿Cuál es el tema del liderazgo? Liderazgo es algo muy importante para la iglesia. Y si vamos a estudiar de liderazgo, ¿qué mejor tema que estudiar lo que la Biblia nos enseña en cuanto al liderazgo? En la Biblia encontramos muchas historias de liderazgo. Es más, es muchas lecciones prácticas que nosotros podemos aplicar a nuestros ministerios y a nuestras vidas. Saben que lo interesante es que lo encontramos a manera de historias. Me acuerdo cuando estaban mis niños creciendo, ya mis hijos están grandes, pero cuando ellos estaban creciendo, estaban chiquitos, siempre me gustaba contarle historias que tuvieran lecciones que ellos pudieran aplicar de sus vidas. Historias mías, experiencias mías. Y de vez en cuando uno de ellos me decía, pero papi, ¿por qué no nos cuentas todas las historias de una vez? O sea que ellos querían escuchar más de las historias mías. Sin embargo, yo les decía, no, las historias tienen su momento y su aplicación. Así que en el momento indicado escucharán una historia. Y bueno, les gustaba cuando compartía esas historias con ellos. ¿Saben qué es parecido en la palabra de Dios? En la palabra de Dios no encontramos un pasaje que diga algo como esto. No hay un pasaje que diga, la siguiente historia te va a dar estas lecciones de liderazgo, lo que es un siervo líder, lo que es esto, aquello, lo demás, 1, 2 y 3. No, lo que la Biblia hace de una manera muy especial es que nos cuenta las historias que nos recuerdan las lecciones poderosas de liderazgo que están en la palabra de Dios. Por eso en esta tarde vamos a empezar con un par de pasajes bíblicos. Precisamente nos recuerdan eso. Uno de ellos es 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y noten ustedes que esa última oración ahí, enteramente capacitado para toda buena obra, es precisamente lo que nosotros sacamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da lecciones poderosas, maravillosas, en todo aspecto de nuestras vidas. Pero, ¿cuánto más en cuanto al liderazgo? Y cuando comenzamos a buscar, hay gemas preciosas, hay lecciones maravillosas que nos recuerdan del plan de Dios y de cómo Él quiere que sus hijos sean líderes en el pueblo de Él. El otro texto que quiero traer a colación es Efesios 4, versículos 11 al 13. Y lo saco de la traducción en lenguaje actual, sencillamente por la manera como lo dice. Dice de la siguiente manera, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Déjenme parar ahí por un segundo antes de seguir leyendo. Noten ustedes que el que está haciendo esta obra es el Espíritu Santo. Él es el que está dando los dones a la iglesia. Y si Dios da los dones, Él va a dar la capacidad. Él va a dar el conocimiento. Él va a dar lo que nosotros necesitamos para poder ser los mejores instrumentos en sus manos. Sigue diciendo el versículo. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Se dan cuenta ustedes? Dice, es para capacitar al cuerpo de Cristo, capacitar a la iglesia. Este es el propósito de la palabra de Dios. Este es el propósito de los dones que nos da el Espíritu Santo para que podamos servir de una manera mejor, que completamente equipados por Dios, capacitados para servir, y noten ustedes, y dar instrucción a los creyentes. Termina diciendo, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. O sea, no nos va a faltar nada porque lo vamos a tener. Él nos lo va a proveer. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Vamos a hacer como un círculo porque estamos empezando con esta última frase que acabamos de leer y vamos a terminar nuestra lección con esto, y es que nuestra
conexión con Dios es clave cuando se trata del liderazgo bíblico y del liderazgo, la terminología que encontramos en la Biblia y del hecho, el acto en sí de ser líderes. Una unión con Cristo es súper importante. Así que esa última frase, y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, dice la Biblia, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Qué poderoso, hermanos. Así que el entrenamiento del liderazgo bíblico es el resultado de la obra del Espíritu Santo y nuestra devoción en el aprendizaje de la palabra de Dios. Dos elementos claves. Y no voy a poner de segundo al primero. El primero es el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, Él es el que nos llama, Él es el que nos da los dones. Y de paso, recuerden, siempre lo he dicho, nadie tiene el don de calentar asientos. No, no tenemos el don de la crítica, jamás. No tenemos el don de encontrar lo malo. Todas esas cosas son los dones que el enemigo de las almas nos ha dado. No, el don que Dios da es para servir la iglesia, para unir la iglesia, para capacitar la iglesia, para que la iglesia funcione mejor como el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos la terminología bíblica cuando se trata del tema del liderazgo. Voy a compartir con ustedes 6 terminologías que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, quiero clarificar algo. Lo dije ya, pero lo voy a repetir. En la Biblia nos dice, principio número 1, el siervo líder. No. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia nos cuenta historias. En estas historias encontramos las lecciones. Por eso he designado algunas terminologías bíblicas que salen de las historias que vamos a leer y de las cuales vamos a aprender. O principios que encontramos en algunas de estas historias. Por eso llegamos al primer término que se utiliza en la palabra de Dios para hablar del liderazgo. ¿Y cuál es este término? El primer término que nosotros encontramos como parte de la terminología bíblica del liderazgo es la palabra sacrificio. El señor Roberto Maxwell dijo, entre mayor sea el nivel de liderazgo, será mayor la cuota de sacrificio de parte del líder. ¿Entendieron eso? ¡Wow! Es importante. Dice, entre más alto el nivel de liderazgo. Así que si eres un líder de un grupito chiquito, va a haber sacrificio, pero no va a haber tanto como si creces y tu grupo crece y tu iglesia o tu ministerio o tu empresa crecen. Entre más grande, más sacrificio debe de darse. Y por eso es importante entender que sí, el sacrificio es una parte vital de esto. En Spiritual Leadership, un libro por el pastor Henry Blackaby, él dice lo siguiente, él dice, al estudiar biografías podemos llegar a la conclusión, podemos llegar a concluir en cuanto a los líderes de éxito que ninguno disfrutó de un sendero fácil al éxito. De hecho, podríamos discutir que si hubieran evitado las dificultades, también habrían evitado el éxito. ¿Entendieron? Qué interesante. Las dificultades, los problemas, las luchas nos hacen mejores líderes. No es que vamos a buscar problemas, pero es que parte del liderazgo es resolver problemas. Y cuando estudiamos la Biblia de etapa a etapa, vemos que los líderes de éxito en la Biblia enfrentaron grandes problemas, tuvieron grandes crisis, tuvieron grandes retos o misiones que Dios les dio. Entre más grande el reto, era más grande el nivel del éxito que ellos llegaron a experimentar. Así que por eso el sacrificio lo presentamos primero porque es uno de los principios más importantes en el liderazgo bíblico, es uno de los más notables y resaltantes en el ministerio bíblico. Es posible que la gran mayoría de los líderes en la Biblia hicieron grandes sacrificios al aceptar el llamado que Dios les dio. Pensemos en algunos ejemplos, y estos son unos de los muchos ejemplos. Pensemos en Jesús. En Filipenses 12 nos dice que la mente de Cristo, debemos de tener la mente o el pensar o la manera de ser de Cristo, que dejó su trono, toda la gloria que tenía para venir a este mundo y ser un siervo hasta el punto de la muerte. Interesante, tremendas lecciones en la vida de Jesús. También tenemos a Noé.
Noé en Génesis capítulo 6, donde se nos dice que por 120 años predicó un mensaje de locura, de que el mundo se iba a acabar. Dios le dio ese mensaje para que se lo contara al mundo y muchos fueran salvos. Él tuvo que ejercer tremendo liderazgo para construir esa arca, para después, cuando los animales llegaron, poderlos poner en sus lugares, guiarlos y predicar este mensaje. Sabemos de Abraham. Abraham, lógicamente, que fue llamado por Dios a establecer, a empezar una nación nueva. ¿Se pueden imaginar el tipo de líder que fue Abraham guiando a su familia? En cierto comentario encontramos que creo que es en Profetas, Patriarcas y Profetas, la hermana White hace el comentario de que había más de 1,000 personas que vivían bajo la guía y el liderazgo de Abraham. Y de esos 1,000, todos llegaron a entender y a ser creyentes en el Dios verdadero por el liderazgo de Abraham. Tenemos a Oseas que Dios los llamó a tener, a vivir un modelo de liderazgo, guiando al pueblo de Israel a entender, porque ellos sabían, ahora los miraba a Dios como adúlteros, porque habían fallado en su lealtad a Dios. Y entonces llegamos a un capítulo súper interesante que es Hebreos 11, donde se nos habla de muchos que por la fe cumplieron la misión que Dios les dio y lo hicieron por fe, pero muchos de ellos lo hicieron sin siquiera ver la recompensa que Dios tenía para ellos. Tremendos pasajes, tremendos ejemplos bíblicos. Hoy vamos a ver apenas unos poquitos de ellos. En su libro que recientemente publicó John Maxwell, el libro se titula Leadership, como para traducirlo literalmente, un cambio de liderazgo, un cambio de liderazgo. Y él dice: la verdad es que cada avance que hagas como líder requerirá cambio en la manera que piensas, actúas y diriges. No puedes quedarte igual, pensar igual y actuar igual si quieres tener éxito en un mundo que no permanece igual. Por eso es que el sacrificio es una parte muy importante del liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo requiere cambio y el cambio requiere sacrificio. Tenemos que dejar las cosas cómodas atrás y meternos en cosas incómodas para poder salir adelante como líderes. Así que sacrificios en el liderazgo. El líder debe estar dispuesto a dar 100% entregado a la compañía, a la causa, a la iglesia a la que dirige. No es una dedicación parcial, mis amigos. No es algo que hacemos cuando nos da tiempo, cuando nos da la gana, cuando se nos quita la pereza. Por eso el líder tiene que darse cuenta que él o ella como líder es el que da más. Él da más tiempo, más dinero, más energía, más talento, más dedicación, dedica más tiempo a pensar y dedica más de su vida a esa empresa, a esa compañía o a esa iglesia a la cual está dirigiendo. Y hace eso más que cualquier otra persona en ese grupo. Así que el líder que quiere salir adelante y llevar adelante a su equipo, a su empresa, a su iglesia, entonces debe ser una persona que está dispuesta a sacrificar. Y al sacrificar, va a sacrificar muchas cosas: tiempo, energía, dinero, talentos, de su propia vida para llevar a cabo la misión, el plan, la visión que tiene en mente. Uno de los ejemplos de sacrificio que encontramos en la Biblia es el de Moisés, la vida de Moisés. Una vida súper interesante. Voy a hablar más de él, incluso hay otras lecciones que sacamos de la vida de él, pero en este momento vamos a enfocarnos en la parte del sacrificio, porque piensen ustedes lo que Moisés dejó atrás para convertirse en el líder que llegó a ser para la nación de Israel. La nación de Israel no solamente era un pueblo grande, de solamente los hombres cuando fueron contados eran 600,000 y pico. No eran solamente los hombres, eran las esposas, eran los hijos, tenemos también los rebaños que iban con ellos, los artículos, etcétera, etcétera. Fue una caravana inmensísima y el dirigente de este movimiento, el ser humano a cargo de este movimiento, era Moisés. Moisés tenía que haber sido un líder increíble. Número uno, al principio, ¿qué sacrificó él? Imagínense que él creció
en el palacio real. Él cambió eso por un desierto. Él tenía el derecho a ser príncipe de Egipto. Era tal vez uno de los que estaban en línea para llegar a ser príncipe de Egipto. Y si no hubiera sido príncipe, por lo menos uno de los más importantes en el gobierno egipcio. Dejó eso por un rebaño de tener esclavos a ser esclavo o a ser considerado como un esclavo. De grandes posiciones sociales y riquezas a no tener nada. Él vivía en el palacio y después de un tiempo lo encontramos viviendo en el desierto, cuidando un rebaño y atendiendo a las propiedades del suegro, ni siquiera eran sus propias ovejas, y todo eso lo cambió por el liderazgo que Dios le iba a dar. Dios lo mandó a esa escuela por 40 años, nos dice la Biblia. 40 años después, él está lejos de las escuelas de Egipto, lejos de la nación que invirtió en él, lejos de la familia que lo crió y la que era su propia sangre. Dios lo llama, él regresa y ahora no regresa a tomar posesión de su posición real. No, él llega ahora nuevamente como un siervo líder a dirigir al pueblo de Israel. Él sacrificó muchísimo. En la transformación de él podemos ver esta transformación en muchos pasajes bíblicos. Y aquí tengo algunas de estas referencias. Él pasó de ser un orgulloso que pretendía saber todo lo que los demás necesitaban, a ser alguien humilde y a reconocer que él no sabía lo que los otros querían. Número 2, de ser poderoso a ser dependiente de Dios. Podríamos de ser independiente de Dios a ser dependiente de Dios. Eso lo encontramos en capítulo 4. De estar en control de su vida a darle el control de su vida a Dios. Este quebrantamiento involucra la dependencia de sí mismo y reconstruir su dependencia en Dios. Tremendo sacrificio. Y últimamente, la entrega de su vida. Y eso lo vemos dramáticamente en una escena donde Dios decide que ya tuvo suficiente del pueblo de Israel y decide que va a destruir al pueblo de Israel. En ese momento, Moisés decide ponerse en medio del pueblo y de Dios y le dice a Dios que en lugar de destruir al pueblo, lo destruya a él. Él está dispuesto a dar su vida por su nación. Lo cual nos recuerda de que un líder está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la misión que Dios le ha dado, por la empresa que está dirigiendo, por la causa, la visión que él o ella tiene, está dispuesto a darlo todo. Y eso, mis amigos, mis amigas, hace una diferencia increíble en la manera en que el líder mira la misión, la visión, el proyecto, la empresa, la iglesia a la cual Dios le ha puesto a dirigir. El desarrollo del carácter puede ser un lento y a veces doloroso proceso, pero aquella persona dispuesta a permitirle a Dios que complete este proceso llegará a conocer el gozo de ser usado por Dios. Aún mejor, aquellos que someten sus vidas al proceso refinador de Dios experimentarán el gozo profundo que viene al conocer a Dios en una manera profundamente personal. Esto lo encontramos en el mismo libro que mencioné antes, Spiritual Leadership, por el pastor Henry Blackaby, en la página 54. Poderoso pensamiento, ¿no es cierto? Así que el primer término que estudiamos fue el término del sacrificio. Ahora vamos a hablar del segundo término. El segundo término lo encontramos de una manera muy interesante en la palabra de Dios. Dice, esfuérzate y anímate, o en otras versiones dice, esfuérzate y sé valiente. Es el hecho de que Dios nos llama, pero tenemos que no solamente hacer el sacrificio, pero también tenemos que decidir que el modelo bíblico que Dios nos da es un modelo de reproducción, de multiplicación para la iglesia. Y nuestro esfuerzo, el que Dios nos llama a decirle a otros, esfuérzate y sé valiente. Que de paso lo encontramos una vez más en la vida de Moisés, porque Moisés utilizó eso para pasar su legado a
otro que iba a ser dirigente después de él. Vamos a hablar de los detalles en un momento. Pero noten lo que dijo William Shakespeare. William Shakespeare dijo, significado en la vida está en descubrir tu don. El propósito de la vida es pasar este don a otros. Interesante este pensamiento de William Shakespeare, ¿no es cierto? Encontramos significado cuando descubrimos nuestro don. Decimos, wow, qué bueno, esto es lo que Dios me ha puesto a hacer. Pero el propósito, encontramos significado, pero encontramos propósito cuando logramos traspasar a preparar a otros con estos dones que Dios nos da. Y para esto tenemos que ver a la vida y a la relación que existió entre Moisés y Josué. Porque precisamente la frase esfuérzate y sé valiente fue una que Moisés le dijo a Josué cuando hizo el traspaso del poder de él como líder del pueblo de Israel, ahora a darle esa autoridad, esa posición, ese liderazgo al que iba a seguir con esa misión, el cual fue Josué. Josué fue seleccionado para servir desde muy joven. Es interesante, la Biblia no nos dice exactamente cómo fue que estos primeros pasos del proceso tomaron lugar. Sin embargo, sí sabemos que Josué entra en la historia bíblica en Éxodo 17:9. En otras palabras, es la primera vez que se menciona el nombre de él. Y se nombra ya poniéndolo en una posición de liderazgo. Debemos de sospechar aquí, aunque la Biblia no nos lo dice, pero podemos sospechar que ya Josué había estado cerca de Moisés y Moisés ya había puesto sus ojos en él y había visto la calidad y el tipo de persona que éste era. Pero Moisés no solamente lo manda a trabajar, sino que le comienza a dar la preparación que necesita para llegar a ser el líder que Dios quería que él fuera. Moisés planeó con intención. No fue algo que sucedió por casualidad, de accidente o sin pensamiento. No, fue algo que se llevó a cabo con un proceso metódico que él siguió. En el entrenamiento de su sucesor, Moisés se reprodujo intencionalmente en Josué y lo hizo al traerlo a su lado y hacerlo uno de sus ayudantes principales. La intención la vemos en el proceso. No se dice cómo Josué fue escogido, pero Moisés lo tomó bajo sus alas y lo preparó para que le sustituyera. En el momento indicado, Moisés transfiere la posición a Josué. Moisés fue dirigido por Dios en este proceso. Y el intercambio más directo lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 31, donde se nos dan los pasos que Moisés utilizó. Antes de llegar al capítulo 31 debemos reconocer que hay toda una vida de inversión de Moisés en Josué. Y cuando llegamos al capítulo 31 estamos viendo los resultados de esta vida de inversión. En capítulo 31, Moisés entonces ahora pasa el poder a Josué. Así que noten ustedes, si pueden buscarlo en sus Biblias más tarde con tiempo, ver el proceso con más detalles, pero yo les voy a dar aquí un detalle, un bosquejo de cómo sucedió esto. Así que en los versículos 1 y 2, Moisés le habla al pueblo y convence al pueblo de que algo nuevo debe reemplazar lo viejo. Eso está en los versículos 1 y 2. Ya él ha servido por un número de años, ya es avanzado en edad y es importante que alguien nuevo tome su posición. Aunque sabemos que para este tiempo ya Josué tenía varios años en su vida, debemos reconocer que muchas veces no miramos, vamos a decir, cronológicamente en edad para abajo, o sea, las personas de menos edad. A veces miramos hacia arriba a las personas de más edad, decimos con más experiencia. Pero debemos reconocer, mis amigos, que es importante que busquemos en los más jóvenes, personas a las cuales traer a nuestro lado para preparar para el ministerio, para el trabajo, para llevar a cabo la obra a la cual nos hemos dedicado nosotros y ahora queremos ver que continúe.
En el caso de la iglesia, la predicación del evangelio. Pero recuerden que la predicación del evangelio no es solamente pararse en un púlpito y predicar. Hay que organizar cultos, hay que organizar programas, hay que organizar la estructura de la iglesia. Y para todo esto tenemos muchas veces un ejército de jóvenes que lo que hacen es que están sentados en los asientos de la iglesia porque los de más edad queremos, por razones distintas, acaparar esas posiciones y no dárselos. No les tenemos confianza y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo, no solamente a los jóvenes, pero a la iglesia. Hay gente que dice, la juventud es la iglesia del mañana. Yo les digo, mis amigos, la juventud es la iglesia de hoy. Hoy la iglesia tiene que mirar a los jóvenes e involucrarlos. Así que Él los convence que algo nuevo debe reemplazar lo viejo. En versículo 3, Moisés se dedica a repasar las promesas de Dios, lo cual es súper importante, porque Dios nos ha dado promesas poderosas que Dios quiere que sus hijos y su pueblo practiquen, recuerden y reclamen, le digan a Dios, Señor, recuerda tus promesas, porque eso es muy importante para avanzar. Si tenemos a un Dios cerca, un Dios poderoso y confiamos en Él, la misión va a seguir adelante por esa confianza que tenemos con Él. En los versículos 3 al 5, ahora Moisés apoya a este nuevo líder que le está presentando a Josué y le hace un traspaso de autoridad de Moisés, de Moisés mismo hacia Josué. Así que él está haciendo ese traspaso de poder. Recordémosles a los jóvenes las promesas de Dios y démosles la posición, no de una manera fingida. A veces decimos, vamos a hacerlo o hacerla un junior de esto, un asistente para que comience a aprender, pero no les damos nada. No, mis amigos, démosles responsabilidades y esperemos resultados de ellos. Y ellos van a hacer cosas a veces mejores de lo que nosotros hemos hecho. Así que eso fue versículos 3 al 5, pero también versículos 3 ahora al 6, comienza Moisés no solamente a dar el paso de la autoridad, pero comienza a predecir la victoria que el pueblo de Dios va a tener con Josué al recordarles las victorias pasadas que han tenido bajo su liderazgo, el liderazgo de Moisés. En otras palabras, está diciendo, así como Dios nos ha dado victorias bajo mi liderazgo, Dios nos da victorias con Josué. Los versículos 7 a 8, Moisés ahora comisiona. Ahora sí que ya no solamente habla de darle el poder, no solamente dice hay que reemplazar, pero no solamente le da el paso o el traspaso de su autoridad, pero ahora lo comisionó. En otras palabras, le dijo, ahora tú eres el líder y la comisión tuya va a ser llevar a este pueblo para que entre en la tierra prometida. Tremendo, ¿verdad? Y en los versículos 9 al 13, ahora Moisés le ordena a Josué a presentar la palabra de Dios al pueblo constantemente. Y ahí es donde escuchamos la frase en que él le anima a que se esfuerce y que sea valiente, que se esfuerce y que se anime, porque de esa manera el pueblo entonces va a salir adelante. Qué proceso tan interesante, ¿no es cierto? Y qué lecciones grandes aprendemos de esta experiencia donde Moisés hace el traspaso de su liderazgo a Josué, el nuevo, en este caso no era un muchachito, pero el nuevo más joven que Moisés, tomando el poder, el liderazgo que Moisés estaba transfiriendo a él. Solamente un líder puede hacer líderes. Es importante recordar eso porque no solamente habla de lo que nosotros como líderes debemos estar haciendo, pero si el líder decide no hacer líderes, ahí se acaba. En otras palabras, por eso en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras misiones, nuestros ministerios, muchos de esos están muriendo porque las personas que años atrás tenían la fuerza, el entusiasmo, la visión, la pasión y estaban dirigiendo, han llegado a una edad avanzada, la energía es menos, pero no han pasado ese poder, ese nivel, esa autoridad, ese liderazgo a otros y entonces lo retienen y al retenerlo, cuando ellos mueren, cuando ellos se ponen débiles, cuando ellos pierden la energía, la misión
la visión, el proyecto, el plan de Dios, la obra, se mantiene, se atrasa, pierde fuerza, pierde energía, porque no se está llevando a cabo este proceso. Por eso, el proceso de reproducción es muy importante. Así que yo te quiero retar, mi querido amigo, mi querida amiga que estás mirando en este día, este programa, piensa en lo siguiente. Consulta con Dios para que Dios te dé una o dos personas con las cuales tú comiences a orar por ellos y a que Dios te diga para comenzar a pensar en cómo vas a hacer ese traslado del liderazgo que Dios te ha dado para que otros comiencen a aprender de este proceso. Número 2, escoge la persona. Así que primero la oración, después, número 2, la elección de la persona guiado por Dios. Número 3, comenzamos a darle oportunidades a esta persona trabajando juntos. Los llevamos a visitar, si eres un anciano de iglesia, los llevas para visitación contigo, para que ellos sepan cómo se hace. Entonces, el proceso de transferir, de entrenar a otra persona es, mírame hacerlo, ahora vamos a hacerlo juntos. Y número 3, ahora yo te miro a hacerlo. Y el cuarto es, ahora yo te mando para que tú lo hagas. El entrenamiento es el cuarto paso. Así que, 1, orar. 2, escoger la persona. 3, darle oportunidades para que comiencen a aprender ese ministerio que estamos trasladando a ellos. El entrenamiento es parte vital. Y el número 5, la transferencia de la función y la autoridad para que esa persona ahora lo haga. Y no solamente vaya y lo haga, pero continúe el proceso, esa persona de entrenar a otros. Muy bien. Así que esa fue la parte en cuanto a esfuérzate y sé valiente. Cuando uno toma un líder y comienza a entrenarlo, y entonces el líder actual le dice, esfuérzate y sé valiente porque ahora tú vas a llevar a cabo esta misión. El éxito no se mide por la nueva posición que tomarás, sino por lo que has dejado atrás, nos dice John Maxwell. Muy bien, así que vamos ahora a pasar a un tercer término. El tercer término lo encontramos en la historia de David. Y el término que se utiliza es, se unieron a David. Jim Collins habla en su libro de bueno a mejor o a lo mejor, en inglés se llama, en inglés es un libro de liderazgo que ayuda a las personas a llevar las organizaciones del nivel en que están a un nivel mucho mejor. En la Biblia se nos habla de cómo un cierto tipo de personas se unieron, y en este caso vamos a utilizar a David, así que la frase es, se unieron a David. Esa es la terminología que encontramos. Y les decía que Jim Collins dice en su libro que lo mejor que podemos hacer es subir el mejor talento a nuestro bus. Él usa la ilustración de un autobús, una buseta, depende en qué país eres, vas a decirle algo distinto, pero un medio de transporte público, ¿no es cierto? Y en ese autobús, en ese vehículo, vas a montar a las personas que quieren que vayan contigo en este viaje, en este proyecto, en esta misión, en la iglesia. Y dice, vas a tratar de traer el mejor talento para la iglesia y la misión o el ministerio que tienes. En el libro en inglés, From Good to Great, que es un libro tremendo de liderazgo, y es donde él presenta este principio. En el caso de David, entonces es cuando él atrajo personas que se unieron a él para trabajar con él en el establecimiento de su reino. Él empezó desde temprano, cuando Saúl todavía era el rey, y entonces él luchó, Saúl lo persiguió, él nunca quiso matar a Saúl, él dejó que Dios se encargara de eso, pero ya tenía un grupo que lo seguía, y cuando ya empezó a reinar después de la muerte de Saúl, ese era el grupo que lo apoyó de una manera increíble. John Maxwell se refiere a esto como la ley del magnetismo. En otras palabras, la ley de atraer a otros hacia ti. Se refiere al líder que atrae personas a su causa y busca talentos que avancen la causa, en nuestro caso, el evangelio, si estamos hablando de la iglesia, la misión de la iglesia, las actividades de la iglesia. En el libro, libro porque es un libro, pero es una Biblia,
es Maxwell Leadership Bible, y en la página 448, John Maxwell dice, cada uno de nosotros llevamos una lista mental del tipo de gente que queremos tener en nuestra organización. ¿A qué tipo de persona tú quieres traer a tu iglesia? Si estamos hablando de la iglesia, a la empresa, al ministerio que tú tienes. Debes de pensar en qué tipo de persona quieres para poderlos atraer. Aunque no lo creas, no atraemos a quien no queremos, perdón, aunque no lo creas, no atraemos a quien queremos, sino a los que son como nosotros. Atraes a los que tienen tus cualidades. Una ley muy interesante aquí de Maxwell. Y a lo que él se refiere es que no podemos atraer a personas mejores que nosotros si nosotros no hemos llegado a crecer en nuestros niveles de liderazgo o a tener cualidades que no tenemos nosotros. Por eso es muy importante examinarnos nosotros mismos y ver cómo podemos mejorar esos aspectos en nuestras vidas. David nos da un ejemplo tremendo de la ley del magnetismo y lo encontramos en un par de veces en la Biblia, en un par de capítulos. El que estoy usando en este momento es 2 Samuel 23, donde se nos encuentra de los que fueron sus mejores líderes, los que resaltaron sobre todos los líderes que tenía David en su ejército. Y estos eran los 30 que eran los más valientes. Sin embargo, además de los 30, había un grupo de 3 que eran los más valientes, los mejores de todo el imperio. Los 30 más valientes eran parte de su ejército y se nos da una lista por nombre y varias historias apoyando por qué estos eran los más valientes. Pero hay 3 que se destacan y una de ellas es la historia de la vez en que David dijo, tengo sed. Y estos 3 hombres fueron a buscarle el agua que él quería de la fuente, del pozo que él quería tomarla, arriesgaron sus vidas, no les importó para que su general tomara el agua que él quería tomar. Y son nombrados, o sea, se nombran por nombre para que se sepa en la historia quiénes fueron estos hombres y lo importante que fueron ellos en el cumplimiento de la misión. ¿Por qué fue que David fue capaz de traer a estos 30 y incluirlos en su equipo, en su ejército? ¿Cómo fue que él logró hacer esto? Muy bien. Primero tenemos que darnos cuenta de las cualidades de David y entonces podemos hacer la conexión con los que le seguían. Las cualidades de David, vamos a mencionar un par de ellas. Él era sumiso y leal a Saúl mientras Saúl fue rey. A pesar de que Saúl lo acusaba y quería matarlo, él se mantuvo fiel a su rey y no quebrantó, no hizo nada contra su rey. Mató a muchos enemigos en batalla, luchó contra los filisteos, parece que fue el pueblo con el cual lucharon más constantemente, arriesgó su vida y dio al máximo. Nos cuenta la historia que mató a un león, también se nos cuenta de un oso y mató a un gigante. Ahora noten ustedes, cuando nosotros vamos ahora a otro pasaje donde se nos habla también de los 30 fieles, en 1 Crónicas 11, versículos 10 al 23, se nos habla de estos y de las cualidades de ellos y nos damos cuenta que tenían las mismas cualidades de David. Eran sumisos y leales, en este caso, a David. Ellos estaban dispuestos a morir por su rey. Mataron a muchos enemigos en batallas. Versículo 11 nos dice eso. De paso, en el versículo 10 es donde se nos dice que eran sumisos y leales a David. 1 Crónicas 11, versículo 10, versículo 11. Y en el 14 se nos dice que lucharon contra los filisteos. Otra de las cosas que hizo David. Arriesgaron sus vidas y dieron al máximo, al igual que David. Eso lo encontramos en el versículo 18. En el versículo 22 se nos cuenta que incluso uno de ellos mató un león. Interesante, ¿no? Y en el versículo 24 se nos dice que uno de ellos mató a un gigante que de paso aparentemente era familia de Goliat. ¿Qué les parece? Así que David logró atraer a su empresa, a su reino, a su ejército, aquellos que tenían cualidades como las que él tenía. Es muy importante entonces que nosotros pensemos en las cualidades que tenemos como líderes y hagamos un examen genuino, humilde y sincero de nuestras condiciones para entonces saber
a qué tipo de persona vamos a atraer y de mejorar en nuestras áreas, de crecer en nuestras áreas para entonces ser mejores líderes. Y tengo aquí una lista donde menciono cosas, algunas de estas cosas importantes para nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo es tu carácter? ¿Eres una persona fiel, sincera? ¿Cómo es tu temperamento? ¿Qué tan accesible eres a las personas que tú estás dirigiendo? Hay líderes que les encanta ponerse aparte, superior, y miran a sus seguidores con un desprecio. No, no, ¿qué tipo de líder eres? ¿Eres accesible? ¿Estás dedicado a la empresa, a la misión, a la iglesia? ¿Eres fiel? ¿Tienes fidelidad? Que sea algo que resalte. Tienes deseo de crecer. El líder debe tener el deseo constantemente de estar creciendo. Tienes que tener la disposición, y las próximas 4 son distintos tipos de disposición. Disposición a lanzar y ayudar a otros. Lanzar en el aspecto de yo te voy a ayudar y te voy a lanzar para que tengas éxito. Apoyar a otros. Se ha confirmado, se ha comprobado que aquellos que deciden ayudar a otros a crecer, crecen más ellos mismos y tienen más éxito en sus compañías. A veces el miedo de muchos líderes es, uy, y si yo entreno a fulanito o a fulanita, va a tomar mi posición y yo no quiero dejar esta posición. Aquellos que entrenan a otros para tomar la posición que ellos tienen son mejores líderes, crecen y hacen que la empresa crezca y sea más eficaz. Disposición al trabajo en equipo. Nunca eres tú solo. Como líder, no eres la única que eres capaz de hacer todo. No, tenemos que desarrollar a otros. Así que tiene que haber esa disposición de trabajar en equipo. Tiene que haber disposición a ser reemplazados. Es lo que acabo de decir con la idea de lanzar a otros. Es la idea de buscar a alguien que tome mi lugar. Yo lo entreno, la entreno para que me reemplace y entonces llegue a llevar esta empresa, esta iglesia, este ministerio a niveles mejores. Y la disposición a delegar. Mira, solamente mencioné 10, pero hay muchas otras cosas que podrías pensar en cuanto a ti mismo como líder y decir, ¿será que no tengo las cualidades necesarias o no estoy utilizando las cualidades que Dios me ha dado para poder atraer a otros a mi ministerio para que me ayuden? He escuchado muchos líderes, sinceramente, muchos que se me han acercado y me han dicho, es que no encuentro a nadie, es que no, la gente no quiere apoyarme. Hay muchas maneras de traer a otros a que se unan a nuestra misión en nuestra empresa, pero tenemos que estar dispuestos a ser transparentes y que las personas vean las cualidades que tenemos. Muy bien, cuarto término, la alianza más fuerte. Tenía la tentación de poner de último o de primero, porque para mí esta es una de las más importantes. ¿Y cuál es esta? Es de recordar de que Dios es nuestro aliado principal. Jesús dijo en Juan 15:5, dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que debemos recordar que es con Cristo, que es nuestra dependencia más grande, nuestro aliado más fuerte, y estas alianzas nos van a dar éxito. Enoc caminó con Dios. Moisés habló con Dios como con un amigo. Abraham incluso llegó a discutir con Dios. ¿Se imaginan ustedes eso? Tenía esa relación con Dios que hasta pudo discutir con él. Daniel pasó una noche entera con Dios, con el ángel de Jehová, y también con los leones, y fue fiel a través de la oración. Saulo, o más bien Pablo, lo conocemos como Pablo, Jesús lo tuvo que tirar del caballo y entonces cuando dio en el piso, Jesús le habló y le dijo, oye, me estás persiguiendo a mí. Son personas que tuvieron una relación íntima con Dios y eso fue clave principal del éxito. Pero vamos a seguir con David. ¿Qué les parece? Porque David, me encanta cómo él hacía las cosas. Cuando leemos la historia de David, hay una frase que él repite o se repite constantemente en cuanto a la historia de él. Y es la frase, David consultó con Jehová. Depende de la versión de la Biblia que estés usando, tal vez use otras palabras, pero el punto es que cuando David iba a hacer algo, él fue y le preguntó a Dios. Dependiendo de la versión de la Biblia que estés utilizando, y como dije, la palabra que estés utilizando, ya sea consultó o habló o preguntó,
Esta frase se utiliza entre 5 y 9 o 10 veces a través de la historia de David. 4 veces, solamente en 1 Samuel 23 se utiliza 4 veces. Se utiliza en 1 Samuel 30, en 2 Samuel 2, 5 y 21, esos son capítulos, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 21, y en 1 Crónicas 10 y 14 es donde encontramos esta frase. Pero lo importante que aprendemos de esto es que David dependía de Dios para la victoria en su reinado. Y encontramos que muchos de los héroes, déjeme corregir eso, todos los héroes bíblicos, los que lograron grandes cosas por Dios, dependían de Dios directamente. Los resultados de la alianza de David con Dios fue que en las batallas Dios siempre le dio la estrategia, le dijo cómo él podía tener la victoria. Y en la administración del imperio, Dios le dio gran éxito porque él consultaba con él. Es más, hay 2 fracasos que se registran de la vida de David. Uno de ellos fue con Betsabé, lo encontramos en 2 Samuel 11, y el otro fue cuando él hizo el censo. Solamente estoy nombrando 2 porque David también cometió otros errores. Pero quiero decirles que esos casos fue cuando David no escuchó la voz de Dios, sino que escuchó la voz del enemigo. Observad celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poner aparte toda porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual, creceréis en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede modelar el carácter según la semejanza divina. Acercaos a Él en oración firme y Él llenará vuestros corazones con propósitos elevados, santos y profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. ¡Wow! Todo esto quiere hacer Dios por nosotros. Voy a leerlo una vez más, dice la última parte. Acercaos a Él en oración ferviente y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Quinto término, busca ayuda. Ahora, acabo de terminar de hablar de buscar la ayuda divina, pero ¿esa es la única ayuda que necesitamos buscar? No, mis amigos. El día más importante en tu desarrollo como líder es el día que descubres que otros te pueden ayudar. Ahora, lo que yo he notado es que hay muchas personas que tienen muchas excusas muy buenas para no incluir a otros, entre las cuales he escuchado las siguientes. Es más rápido si no tengo que explicarle a nadie. ¿La han escuchado ustedes? Es más, honestamente, ¿la has usado tú? ¿Para qué tenerlo que hacer de nuevo? Eso me han dicho algunos. Si lo van a dañar, lo mejor lo hago yo y lo hago bien. Nadie quiere ayudar, me han dicho otros. Otros dicen, es que no tengo ni tiempo ni paciencia. ¿Qué va? Tengo tanto tiempo y si entreno a alguien, pues se me pierde todo el tiempo, no puedo hacer. O solo yo sé cómo hacerlo bien. Esas son unas cuantas de las muchas excusas. Pero Moisés tenía una excusa mejor que cualquier otro ser humano. Moisés podría haberle dicho a su suegro, hey, solamente yo hablo con Dios. Pero eso no fue el caso. La historia está en Éxodo 18, versículos 13 al 27, y se nos cuenta que Moisés había llegado a un punto donde era el único consejero para una nación de 2 millones de personas, y él se pasaba el día entero. ¿Se pueden imaginar ustedes la línea de gente esperando para hablar con Moisés? Estamos hablando de 2 millones de personas quejándose de que no había agua, de que hacía mucho calor, que el aire acondicionado ya no trabajaba, que no había internet. Imagínense ustedes todos esos problemas, ¿verdad? ¿Y qué? Y un solo hombre para resolver. Así que el problema, versículo 14, de paso, estamos hablando en Éxodo 18 y el versículo 14, la gente en filas esperando una audiencia con Moisés el día entero, a veces por días. Versículo 15, solo yo hablo con Dios, solo yo puedo resolverlo. Ese era el pensamiento de Moisés. El suegro le dice, óyeme, yerno, estás mal, tienes que cambiar. Versículo 17 le dice, tú te agotas y el pueblo se cansa. Y aunque no lo dice ahí, pero yo me imagino que él le agregó, y mi hija y mis nietos pagan por todo esto. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el resultado del cambio? El consejo que le dio
fue de escoger líderes que lo ayudaran a llevar esta carga. En el versículo 21, él le dice, escoged varones sabios con virtud y veraces. Él le aconsejó tomar personas que fueran fieles, que se podían confiar en ellos. Le dijo, hazlo en grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. Así que lo dividió en varios tamaños. Fue un proceso de organización bien grande. Yo no creo que Moisés lo hizo en un día, pero invirtió tiempo en esto y entonces los resultados fueron positivos. El consejo que el suegro le da, le dice, ellos juzgarán cuanto puedan y lo que no pueden, te lo traerán a ti. Así que si era un asunto muy grande, pues se lo traía a Moisés, pero él no tenía que pasar todo el día tratando de decidir todos los detalles chiquitos. Y entonces en los versículos 24 al 27, Moisés sigue el consejo de su suegrito y la carga se le alivia, la esposa y los hijos están más felices. Y entonces Moisés hace algo, coge al suegrito, le dice, suegrito, muchas gracias, y lo manda de vuelta a la tierra donde él vino. Pero el punto principal aquí es que le hizo caso y hubo resultados muy positivos. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que compartir nuestras cargas como líderes y tenemos que traer a otros a nuestro lado. Cuando Moisés estaba sobrecargado, el Señor le proveyó en Jetro un consejero y ayudante. El consejo fue recibido y Moisés fue aliviado con una mejor oportunidad para su vida y otros podían aprender a llevar responsabilidades y calificarlos para posiciones de confianza. Esto nos dice en el libro Ellen White on Leadership, la autora es Cindy Tush y la página 19. En otras palabras, Moisés ahora quita esa sobrecarga y coge a otros que lo apoyen y lo ayuden. Queremos que aquellos, una vez más en el mismo libro, ahora en la página 121, la autora dice, queremos que aquellos con responsabilidades las descarguen en otros, ponga a otros con trabajos que requerirán de ellos planear y usar de juicio. Después no agregar que la obra no debe ser reflejo de una sola persona. Va a hacer que la obra pueda avanzar mejor y con más éxito. Y ahora llegamos al sexto término. Y este es la palabra discipulado. Jesús nos dejó el sistema de liderazgo más eficaz. Lo conocemos como ir y hacer discípulos. Esa es la terminología que Dios utilizó, ir y hacer discípulos. Y es el entrenamiento de liderazgo más maravilloso. Hay 5 puntos que vamos a hacer aquí. Haciendo discípulos líderes como Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús los escoge con oración y los llama. Jesús pasó una noche entera en oración antes de llamar a los 12 apóstoles. En Mateo 10 se nos cuenta, incluso se nos da la lista. Ahora, hay 2 llamados que se nos habla en la Biblia. En varios capítulos encontramos cuando Dios hizo llamados, Jesús hizo llamados directos y personales. Él fue con Juan, fue con Pedro, les dijo, oye, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Ese fue el llamado que Dios le hizo directamente, pero hay un momento cuando él entonces públicamente hace el anuncio, los llamó a que fueran, se unieran al equipo de él. El llamado es a seguirlo y a estar con él. Tenemos que ser claros en lo que queremos que otros hagan. Así que el llamado es a seguirlo y a estar con él. Los envía a practicar lo que están aprendiendo al trabajar con él. Y 2 veces los mandan. Primero fueron los 12 apóstoles, luego manda 70. Y les da instrucciones, les da autoridad, incluso les da poder para que cuando ellos vayan a hacer el trabajo, lo hagan con toda la autoridad que él ha puesto en sus manos. Les da la autoridad y capacidad necesaria, capacitación necesaria para la misión. Todo esto lo encontramos en Mateo 10 y en Lucas 10 también encontramos la historia. Y ya capacitados, entonces, ya después de capacitados, después de que los mandó para que lo hicieran, ellos regresaron, el Señor Jesús pasó un tiempo con ellos. Sabemos que al final de su tiempo en la tierra con los discípulos, el Señor Jesús se va, pero antes de irse les dice, ok, recuerden, ya yo les enseñé lo que es ser un discípulo, ahora la misión de ustedes va a ser de hacer discípulos. Versículo Mateo 28, 19 y 20, ir y hacer discípulos. Es la misión que Dios le dio a la iglesia. Y es una lástima que nosotros a veces no captamos de que el Señor lo que dijo es, vas a ser líder y vas a hacer líderes.
Dios no quiere que seamos líderes solitos, que se acabe conmigo la misión. No, al ser líderes vamos a preparar a otros para que sigan con la misión que Dios nos ha dado. El discipulado se aplica a los de afuera tanto como los de adentro en la iglesia. En otras palabras, hacemos discípulos dentro de la iglesia cuando entrenamos a jóvenes y a otros a tomar nuestras posiciones de liderazgo, pero también el llamado es hacer discípulos a otros de afuera, enseñarles lo que Jesús nos enseñó, capacitarlos para que ellos también se unan a este movimiento del discipulado y hagan el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. En Juan 13 vemos el modelo siervo líder que el Señor Jesús utilizó en su vida, no solamente en este momento, pero lo usa de una manera gráfica increíble. Él se inclina, le lava los pies a sus discípulos y les dice, después que lavó los pies, estamos en Juan 13, empezando en el versículo 12. Después de que les lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Y aquí viene el versículo clave, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Vosotros también hagáis así. Es muy importante comprender que fue esta la cosmovisión de Cristo cuando definió su modelo de liderazgo. Sin embargo, Jesús purificó este modelo de las enseñanzas y prácticas que se le habían adherido y casi había destruido la verdadera experiencia del discipulado por los líderes de aquel tiempo, mostrando un nuevo modelo. Él no solo afirmó la tarea y los resultados del discipulado, sino que aclaró que para que sirviera de brújula a quienes a través de los siglos seguirían también sus pisadas como su modelo. Eso lo dijo el pastor Jusney Rodríguez en el libro Un liderazgo que transforme, y se basa este libro en el discipulado. Sí, mis hermanos, discipulado es liderazgo. Él lo dijo, de paso en la página 57. Así que hemos visto 6 términos bíblicos que se aplican, de los cuales sacamos lecciones poderosas de liderazgo. Sacrificio, esfuerzo, ánimo, esfuérzate, sé valiente, recuerden esa. Unirse, ven, únete conmigo. A la alianza con Dios, esa dependencia de Dios que es clave para el líder. Busca ayuda, o sea, de traer a otros para que trabajen con nosotros y prepararlos, y de los principios del discipulado, que es lo que Dios quiere que sus hijos estén haciendo. Mis amigos, si nosotros dedicáramos a hacer estudios por personajes bíblicos, tendríamos una infinidad de lecciones de liderazgo que podríamos pasar el resto de nuestra vida aprendiendo, empezando con Pablo, Salomón, David, Daniel, Moisés, Nehemías, Eliseo, Esther, Josué, Samuel y el más grande de todos, Cristo Jesús. ¿Cuánto no podemos aprender de Cristo Jesús directamente? En Filipenses capítulo 2 se nos dice, no hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Versículo 4, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Versículo 5, haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, mis hermanos, el modelo de Cristo, hacer discípulos como Él quiere, con la mente de Cristo, donde yo no soy el líder que todo el mundo me debe respetar y debe darme honor y honra y gloria. No, somos siervos, así como Cristo fue siervo, vino a dar su vida para nuestra salvación, pero también para que aprendiéramos de Él directamente. En la Iglesia Remanente, página 115, dice, mis hermanos, el Salvador se ha revelado a vosotros de muchas maneras. Ha llenado vuestros corazones con la luz de su presencia mientras trabajáis tanto en tierras distantes como en tu patria o en tu vecindario. Permitir que su amor, el amor de Jesús, tome posesión de vuestra mente y vuestro corazón. Guardaos del peligro de sentiros sobrecargados, agobiados o deprimidos. Dar un testimonio elevador, contemplar a Jesús, nuestro gran líder, bajo cuya atenta supervisión la causa de la verdad presente, a la cual estamos dando nuestros días y todo nuestro ser,
está destinado a triunfar gloriosamente. Nuestro gran líder Jesús, con Él es con el que tenemos que estar en asociación, en alianza, para que nuestro ministerio y nuestro liderazgo sea poderoso. El líder cristiano nunca deja de crecer. Pedro dijo eso, y dijo, crecer en la gracia y en el conocimiento de vuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. En el libro Educación, página 98, edición del 98, página 57, dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia antes que se desplomen los cielos. Lo he dicho antes al mencionar este pasaje, he dicho, podemos poner ahí hombres y mujeres, pero esta tarde quiero decir líderes, hombres, mujeres, jóvenes, algunos bien jóvenes y algunos de mucha edad, pero todos dispuestos. Así que lo voy a leer ahora con la palabra líder. La mayor necesidad del mundo es la de líderes que no se vendan ni se compren. Líderes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Líderes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Líderes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Líderes que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. La palabra de Dios nos da los modelos más poderosos de liderazgo, pero solo hay una manera de aprenderlos, y es pasando tiempo de rodillas, pasando tiempo en oración y pasando tiempo estudiando la palabra de Dios. Mis queridos líderes, haz todo lo posible para que la palabra de Dios sea tu manual número 1 en tu crecimiento como un líder en el ministerio, en la iglesia donde Dios te ha puesto a servir. Que Dios te bendiga.